Hola Axel, no te puedo creer, Axel, soy Mauro, buenas tardes. A ver, está bien, ¿eh? En horario, bien de salud, sonriente, ¿cómo estás? Gracias por la nota, ¿eh? Apagado. Está apagado, tenés apagado el micrófono. Te espero, apagado el micrófono. Ahí el técnico. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Hola? ¿Cómo estás tanto tiempo, Axel? Bien, bien, muy bien. La verdad que acá en la Residencia de La Plata, cumpliendo 13 días ya de aislamiento por haber tenido contacto con un colaborador que le dio positivo el examen de COVID. A partir de ahí con mi familia nos aislamos Bien. en nuestra casa, ¿no? En la residencia. Y acá estamos ya por cumplir. Tenés buena cara, como decían las viejas de antes, tenés buena cara, se te ve bien. ¿Me comés bien? ¿Estás comiendo bien, nene? Sí, seguro, ¿no? Se ríe. Y dice pape, digamos. Sí, sí, yo igual, estamos comiendo bien. La verdad que me alegro de tener buena cara. Estás como un poquito más descansado, porque me parece que cuando vos te ganaste la gobernación, no sabías a dónde ibas a llegar. Es tremendo. Este laburo de gobernador, de presidente de la Argentina, es tremendo, ¿no? Mira, la verdad que cuando empezamos el mandato en diciembre, con una situación bueno, que charlamos varias veces, ¿no? De Sí. cómo venía el tema de la deuda, de 4 años muy complicados en la economía, con el incremento que hubo en el desempleo durante la época de Macri, el cierre de empresas, que eso para la provincia de Buenos Aires es mortal, porque esta es la provincia más industrial de la Argentina, pero también donde está la actividad agropecuaria. La verdad que la recesión es una especie de gran golpe a la provincia siempre. Pero bueno, lo que no esperábamos era el coronavirus. Eso la verdad Sí, que tremendo, creo tremendo. que no hay nadie Tremendo, en todo el planeta con responsabilidades de gobierno, ya sea municipales, provinciales o nacionales, que pueda decir yo esto me lo esperaba, o peor que eso, que la haya podido pasar haciendo más o menos lo que tenía previsto. Cambió todo, se quemaron todos los papeles porque el coronavirus... Sí, sí. No, mira, hoy Mauro, me llegaron unas fotos de hace 100 años de lo que fue la gripe española, Sí, bueno, 1918, tremendo. que fue la última gran epidemia de esta magnitud, que en realidad no fue ni gripe ni española, pero bueno, lo cierto es que había una foto, después si querés te la paso, ¿no? De Bueno, unas personas ahí que decía usá barbijo o andá a la cárcel en California. Así que la discusión sobre cómo cuidarse, los que están, bueno, los anti-cuarentena de hoy y los problemas que tiene una cuestión tan grave de salud pública, porque uno, perdona que te haga esta reflexión, porque justo estos está bien, días acá está muy bien, está en muy bien. casa también me dediqué un poco a pensar por qué tanta dificultad para que se cumplan las prescripciones médicas y por qué este papel tan espantoso de una parte de la oposición, de una parte del sistema de medios de comunicación, todo el tiempo como insistiendo para que la gente salga, corra riesgo, se contagie, y no es un tema nacional sino planetario. Y mirá que cuando a uno le dan un consejo médico, uno que no es experto en eso y que además el tema de la salud para todos es muy interno. Bueno, un consejo médico que tiene que ver con la prevención, con cuidarse y con limitarse o restringirse o perderse cosas, siempre es algo que uno dice, bueno, pero ¿será necesario o deje de comer tal cosa? Bueno, lo decía el presidente con los que no pueden comer azúcar. La verdad que no es que se le está restringiendo la libertad, es que si lo hacen, corren un riesgo muy grande. Y acá no solo la salud propia, acá el que no cumple, la verdad que pone en riesgo a los demás, porque los grupos de gente que no cumple y que se habrá contagiado, tomando decisiones individuales, finalmente generan un volumen de contagio y de circulación del virus que afecta también a los más vulnerables, pues podrá ser gente joven, y uno entiende, yo comparto que para un chico, para un adolescente, estar en la casa y no tener escuela, todo eso, bueno, pero la verdad es que hay que ir buscando válvula de escape para eso, pero manteniendo todos los cuidados, la distancia, los barbijos, el lavado de manos, porque si no, este virus crece y mata. Ese es el problema.
Si no se hubiera pasado esto, que yo coincido con vos de la pandemia, que es tremendo, que apareció en noviembre, apareció esto, yo lo vi venir, tremendo en China, rápidamente fue España, Italia, Estados Unidos vino para acá, se veía venir. Si no esto hubiera pasado, ¿tendríamos hoy mejor calidad de vida, mejor economía? ¿O vos crees que tampoco cumplimos con eso y que estamos debiendo cosas, una mejor calidad de vida desde la economía a la gente? ¿O podemos decir, no, esto fue por la pandemia, o es mitad y mitad, o cómo es? No, la pandemia es difícil de asignarle un porcentaje porque la verdad que hizo pelota la economía mundial. Y además, como te decía recién, puso en cuestión todas las teorías porque esto nunca había pasado. Los propios economistas no saben ni bien cómo reaccionar, ni cómo funcionaría la reactivación eventualmente, si rápidamente, si lentamente, porque no es fácil comprender o responder algo que es absolutamente nuevo. Ahora, con respecto a lo que hicimos en el tiempo previo a la pandemia, perdón, que acá se me mueve un poco, ahí está, que lo que hicimos en el tiempo previo a la pandemia, que fue muy poco, la verdad que no llegó casi a 3 meses, sí, ya fue empezar a revertir algunas de las cuestiones que venían andando muy mal. Habíamos pasado 4 años de neoliberalismo, que siempre hace lo mismo. Yo acá en la provincia de Buenos Aires lo veo con los empleados públicos, lo que incluye a la policía, a los trabajadores y trabajadoras de la educación, de la salud. La verdad que Vidal hizo un ajustazo que terminó en 4 años con los empleados públicos ganando entre 25 y 30% menos. Ahora, eso no es solo una política de austeridad y de ajuste del Estado. Esa lucha y esa guerra realmente contra el salario y el trabajador también afecta a los sectores medios y también a los empresarios, porque lo que fue pasando es que paulatinamente se fue reduciendo el mercado interno, la demanda interna, y eso es una política deliberada, porque además siempre viene acompañada con la parte internacional, la parte verde, digamos, que es el endeudamiento y la fuga de capitales. Entonces, por un lado, un circuito de endeudamiento y fuga, y por otro lado, otro circuito de caída del mercado interno, de la producción, del consumo, de la industria, y esta provincia la verdad que es una provincia trabajadora, es una provincia productiva, es el corazón productivo del país. Así que esto, ya el primer verano que tuvimos, si bien es una muestra corta porque nosotros asumimos en diciembre y ya en marzo estábamos en la pandemia, nosotros, porque esto ya había afectado en Europa, en Estados Unidos, o sea que la verdad que no tuvimos tiempo ni de decir hola prácticamente hasta que llegó la pandemia, pero ya en ese breve lapso habíamos abordado la cuestión de parar de endeudarse y empezar a solucionar la cuestión de la deuda. El gobierno anterior tuvo un default en el 18 ya, entró el FMI, la política económica era de bajar las jubilaciones, quitarle todos los derechos. Nosotros le dimos remedios gratis a todos los jubilados. Argentina contra el hambre fue un plan que significó justamente abordar el problema de la pobreza prepandemia. Eso estaba rindiendo algún fruto, pero obviamente es difícil con una muestra tan corta. Inmediatamente empezó el año y entramos en este problema, así que es difícil. Yo creo que siempre los que creemos en un modelo productivo, que el crédito no sea para la timba, los que creemos en que el salario no es un costo del empleador nada más, sino también un motor de la demanda, los que creemos que tiene que haber un estado de bienestar, los que creemos... Mira, te acordarás, Mauro, porque lo charlamos, sí. Yo llegué y me puse a arreglar las escuelas. Sí. Me puse a arreglar las escuelas, quería que antes que empezaran las clases no hubiera ni una escuela con riesgo de explosión, sí, o de alguna tragedia. Entonces empezamos 940 escuelas, que también eso es obra pública, es otro modelo del país. Pero en medio de la pandemia, creo que la pandemia igualó a todo el mundo en el horror, en el espanto, en la emergencia. Vos fíjate que acá en la provincia de Buenos Aires, el presidente decía el otro día porque decía la zona del AMBA para juntar con la ciudad de Buenos Aires y 35 municipios que conforman el AMBA en la definición que estamos usando. Bueno, era la provincia de Buenos Aires, el conurbano, el lugar más riesgoso del país con el coronavirus, porque era obvio que por ser donde más población hay, 13 millones de personas. Vos fíjate que ahora está afectando muy duro en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba, pero son provincias
que rondan, digamos, más o menos 3 millones de habitantes, por poner un número promedio. Nosotros solo en el conurbano tenemos que abordar la problemática de 13 millones de habitantes. Y 13 millones de habitantes que viven en condiciones de vulnerabilidad, muchos de ellos, de hacinamiento, otros, en un tejido urbano que es muy, muy abigarrado, muy concentrado. Entonces, y con una estructura del sistema de salud que se deterioró. Yo tampoco quiero, y no tengo por qué ahora hacer campaña, ya la hicimos, pero lo que puedo decir es que tuvo un deterioro estructural el sistema de salud de la provincia, que se profundizó con el abandono de los últimos 4 años. Teníamos una gobernadora, y no es para polemizar, por eso solo cito textual, nosotros no vamos a abrir hospitales, y dejaron obras de hospitales sin terminar al 80-90% que terminamos nosotros, pero lo bien que me hubiera venido si me llegaba el coronavirus y en lugar de abandonar la salud le hubieran puesto unos pesitos, que no había ni gasa, era una situación realmente de mucho deterioro, y la verdad que salimos de eso, pero no sin costo, no se puede salir sin costo del coronavirus. Decime una cosa, Axel, ¿estás para hacer aperturas ahora o es un poquito arriesgado? Las cosas que van a abrir, bueno, sabrás cuál. ¿No es muy peligroso con 5.000 casos por día y demás? Mira, Mauro, yo te comento 2 cosas que creo que son bastante significativas. A mí se han pasado toda la cuarentena, sobre todo los medios opositores y ese grupo así tan prácticamente cruzado contra el gobierno en todas sus... Se cortó, se pinchó, se congeló un poquito. Bueno, quería saber un poquito las aperturas, pero que también ahí está de retoma. Ahí está de vuelta, Ya estoy. Dale, contame eso de los Sí. medios opositores que No, lo que te decía es que a mí me han criticado siempre, durante todo este tiempo, sobre todo la prensa macrista, diciendo, bueno, quiere cerrar todo, no abre, dramatiza, trata de generar miedo, pánico. Me han criticado y criticado. No me importa, mira, la verdad que no me importa. Creo que nos dedicamos con la situación más compleja a evitar una catástrofe en el conurbano bonaerense que hubiera significado, y que la tuvimos a centímetros, porque cuando yo llegué había 883 camas y tuve en buena parte de la pandemia casi 1.300 utilizadas. Quiere decir que hubiera habido muchísima gente sin camas, como lamentablemente, y también está siendo ocultado, hoy pasa en buena parte del país, lamentablemente, porque están a 90 y pico % de ocupación y es una situación muy difícil. Nosotros duplicamos la cantidad de camas, evitamos ese desastre, pero siempre tomando medidas de cuidado de la salud y priorizando eso en el escenario más difícil, indudablemente, de la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Hoy, me llegaron los números del día de hoy, que no sé todavía si son públicos, pero lo que se va a ver es que durante las últimas 6 semanas con esta, cuando uno divide la provincia de Buenos Aires en conurbano e interior, lo que estamos observando es una reducción de casos en el interior, en el conurbano, durante 6 semanas seguidas. Pasamos de un promedio de 5.300 casos por día, promedio semanal, a hoy tener 3.300 casos promedio por día. Ajá. Son 2.000 casos menos. Todavía, yo por eso lo llamé no una meseta, sino un altiplano. Es un nivel que viene reduciéndose lentamente, pero muy, muy alto. Sí. O sea que no estamos para abrir todo, ni menos todavía para hacer marketing con las aperturas. Yo te digo, Mauro, los países que abrieron, tuvieron rebrote, incluso las provincias, o tuvieron contagios muy fuertes, después tuvieron que cerrar de manera acelerada y es mucho peor. Nosotros venimos con mucha responsabilidad en un esquema donde los 35 municipios acá del conurbano seguimos con muchas limitaciones, pero hemos ido autorizando, qué sé yo, los locales comerciales, pero con retiro o con muy poca gente en el interior del local, la gastronomía de la misma manera. Acá los niños y las niñas, los chicos, pueden dar una vuelta con los papás. También hemos autorizado cada vez más actividades vinculadas a la construcción. Ahora, lo que yo dije la última vez es que, porque tampoco
tampoco me quiero poner en extremista, en un punto donde hay que ir balanceando las cuestiones. Entonces yo lo que dije es, si la semana que viene seguimos reduciendo los contagios, ya vamos a haber cumplido una reducción relativamente significativa, son casi 2.000 contagios menos, todavía con números altos en conurbano, pero entonces ante eso vamos a autorizar una serie de actividades condicionales por 15 días. Si funciona bien, en el sentido de que no aumentan los contagios, entonces después de 15 días autorizaremos otras actividades, pero si funciona mal, volveremos para atrás. Eso en el conurbano. En el interior de la provincia la situación es muy distinta, todavía tenemos municipios que tienen muy poquita circulación, los llamamos fase 5, otras en fase 4, donde es más complicada la situación, pero nada que ver con estos volúmenes, y otros lugares del interior sí que han tenido que retroceder a fase 3, que es parecido a lo que tenemos en el conurbano por el aumento de los contagios, la disponibilidad de camas. Entonces, creo que hemos venido manejando una situación muy compleja, y no lo digo para felicitarme a mí mismo, creo que fue un trabajo colectivo donde el gobierno nacional, pero también los 135 intendentes. Mauro, yo gobierno una provincia de 17 millones de habitantes y quiero gobernar para todos, del primero al último, así que aquellos que tenían pueblos o ciudades pequeñas sin contagios tuvieron más aperturas y después, si apareció el virus, cerramos en conformidad con los intendentes. Pero ha sido de una complejidad realmente y una situación muy delicada, porque acá se te escapa el virus, se te escapan los contagios, sí, y es muy difícil volver a tomar control. Cosa que está ocurriendo en algunos lugares que tal vez se dejaron estar o tal vez pensaron que no iba a llegar ahí, que era un problema privativo de Buenos Aires y su conurbano, y no es así. Esto llega a todos lados, Mauro. Esta cosa de abrir y abrir, que vos decís que lo tomaste como campaña de algunos medios o como una idea ideológica, ¿esto tiene que ver, digamos, con esta grieta política ahí entre ustedes y el macrismo? ¿Está fomentada o es la ideología de aquellos que no piensan como ustedes, que quieren abrir, que creen que realmente, sanamente, creen que hay que abrir más? No, yo epidemiólogos, especialistas reconocidos que estén a favor de aperturas indiscriminadas no conozco. Y mirá que no te puedo decir que soy experto en coronavirus, pero sí, he pasado estos meses sin dormir, leyendo todo lo que hay, todo lo que se hace en todo el mundo. Nadie piensa eso, porque esta es una enfermedad que la verdad que hasta que no haya vacuna ni haya remedio, el único elemento efectivo, yo he empezado hablándote de la gripe española hace 100 años, sí, claro, que aparece gente con barbijo, porque con tapa nariz y boca más precisamente, sí, porque la única forma de no contagiarse, la única es no entrar en contacto con el virus. Y como el virus está, lo llevan, lo trasladan las personas, y a veces, lamentablemente, y esta es la clave de los contagios tan grandes que tiene el coronavirus, es muy contagioso, pero además durante varios días, aún una persona que lamentablemente puede fallecer de coronavirus, puede pasar varios días sin tener ningún síntoma y ser muy contagioso. Los chicos y chicas, los niños y niñas, por ejemplo, en general no tienen síntomas, pero se ha demostrado que se contagian y contagian. Entonces, como uno es una especie de arma silenciosa, ¿no?, cuando tiene coronavirus, la única forma es preventivamente mantener la distancia y hacer todas estas cosas que tienen que ver con el cuidado. Y es muy extraño porque son casi métodos de prevención de una peste del medioevo, ¿no? Esto de encerrarse en las casas, esto de, digamos, antes de que hubiera medicina tan avanzada, pero la verdad que el coronavirus está generando unos avances científicos importantísimos, porque una vacuna normal de una enfermedad común lleva como 15 años a probarla. Y hoy estamos observando que en 10, 15 meses podemos tener una vacuna aprobada, así que se están haciendo proezas científicas. Lo mismo sé, ojalá que llegue, ojalá que llegue. Ojalá que llegue. Yo también creo como vos que esto es muy complicado para que llegue la vacuna tan rápido, pero creo que tienen que decir eso, no ustedes. Algunos tienen que decir, pues la gente está en un pánico total el pánico que hay, ¿no? Bueno, vos sabés lo que te toca a la gente de la provincia. Pero yo también tengo hijos, tengo nietos, tengo mujer,
y la verdad que aunque algunos piensan de otra manera, todos estamos en pánico. Esta vida no es vida, esto de andar cuidándose y andar metiéndose con el barbijo en la cama y quedarte adentro, esto es un desastre que apareció de un día para el otro, es difícil de dominar. Ahora, ¿qué hacemos con los chicos, que es el tema más delicado que tenemos con las clases? En cuanto a la formación que ellos tienen y en cuanto a lo que les pasó este año, que es lo psicológico, ¿cómo ves eso? Mira, yo tengo dos hijos chiquitos, uno de 11 y otro de 8, Sí. Que están haciendo la escuela en casa. También con las dificultades que tenemos todos, yo creo que, bueno, podría hablar un rato larguísimo sobre mi experiencia personal de esto. Te voy a dar una respuesta más general, más institucional. Te digo, obviamente es desesperante, pero no lo que pasa acá, pues también tengo yo a familiares viviendo afuera, dos sobrinas chiquitas viviendo afuera, y está pasando en todo el mundo. Y la verdad que la respuesta que se ha dado es este intento de educación virtual, que realmente se tuvo que implementar a una velocidad inédita y que acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, son todos números inmensos, inmensos. Vos pensás que la ciudad de Buenos Aires decía que tenía problemas de conectividad con 6.500 alumnos, ¿no? Pero yo tengo en la provincia de Buenos Aires 5,5 millones de estudiantes. Y en edad de primaria y secundaria, 3.300.000. Hemos hecho, la verdad, desde nuestro Ministerio de Educación y junto con los intendentes, un trabajo casi artesanal para lograr, primero, la continuidad educativa. Obviamente, con todas las limitaciones que vos decís, Mauro, es muy difícil sostener la atención, es muy difícil hacer la tarea cuando no se está en contacto, es muy difícil para el que ya tiene las cosas resueltas, computadora, internet propia para usar mientras los padres también están en la casa o algún dispositivo, ya es difícil. Ahora, para el que no lo tiene, sí, se ha hecho complicadísimo. Nosotros imprimimos, mirá, el número es impresionante, 12 millones de cuadernillos que hemos repartido a chicos y a chicas en la provincia para aquel que tenía dificultad con la conexión y con la virtualidad, que pudiera hacer esos cuadernillos con tarea para devolver, después recuperada y corregida por los propios maestros. Cuando no se podía hacer de esta manera, pues se perdía conectividad, se los empezó a llamar y a ver cuál era la situación. Y ahora hace poquito, porque detectamos 300.000 dentro del universo de 3.300.000, 300.000 chicos y chicas que han tenido o una merma, digamos, o una caída, sí, o directamente la pérdida de la continuidad. Entonces, lo que vamos a hacer es mandar profesores a la casa, porque hay lugares donde realmente está muy peligroso llevar a los chicos a la escuela. Hay casos que se han mostrado, ahora Nueva York retrocedió. Entonces nosotros estamos mandando 45.000 maestros y maestras, algunos suplentes, otra información, a buscarlos a la casa, Mauro. Entonces no es la única solución poner en riesgo a los chicos. ¿Y van a la casa que hacen educación domiciliaria? ¿Cómo se llama eso? Sí, 2 veces por semana, al domicilio, van a ir, primero para ver qué les pasó, porque no es lineal, ¿no? Puede ser que sea un problema de conexión, puede ser que sea un problema de máquina, puede ser que sea un problema personal, psicológico, sí, claro, familiar. Vaya a saber. Entonces, a mí me parece que se ha tratado de hacer, como tantas cosas, marketing con esto. La preocupación la tenemos. En la provincia hemos lanzado Aulas Virtuales del Bicentenario. Es una plataforma que tiene una magnitud que la pone dentro de las más grandes de la Argentina y del continente para el acceso a clases con aulas virtuales. Hemos hecho un esfuerzo enorme y una inversión enorme. Este programa, para que vayan a la casa, sale 300 millones de pesos por mes. Yo estoy orgulloso de invertir en eso, porque creo que donde volvieron las clases, acá en la Argentina, había 5 provincias que habían vuelto a las clases, 3 tuvieron que retroceder, porque empezaron los contagios. ¿Y cómo haces? ¿Cómo le explicas a una familia? Ponerle que al nene, a la nena, lo lleva la abuela, o después va con un abuelo, y después hay un contagio, o se contagia la maestra,
o se contagian en el aula y hay alguna... ¿Cómo lo explicás? Entonces, yo creo que, y no es porque quiero, de nuevo, no es porque quiero poner palos en la rueda de esto. Estoy convencido, lo hablamos con los trabajadores y trabajadoras de la educación, lo hablamos con las familias. Hay muchas familias que dicen, yo ni loco lo mando a la escuela. Y la verdad que habiendo un virus tan peligroso a la vuelta de la esquina, tienen motivos. Entonces, nosotros ¿qué hemos hecho? Primero, y en otros países, por ejemplo, te contaba, en Nueva York, ¿no? Conozco el caso. Ahora están yendo para atrás en 9 distritos de Nueva York porque no se puede sostener. Pero además es optativo, el que quiere va y el que no quiere no va. Entonces hay que mantener al mismo tiempo presencialidad y virtualidad. Date cuenta que tampoco se soluciona, por más que uno haga una puesta en escena, ¿viste? Como cuando Macri viajaba en colectivo, no está solucionado el tema es mucho más complicado. Y me parece que no tenemos que tratar de generar esta presión o soluciones simplistas, una preocupación. Venimos de un gobierno que se peleó con los maestros y maestras todos los días, con la educación pública, y ahora parece que están muy sensibilizados. Bienvenido que cayeron en la cuenta de la importancia que tiene, pero la verdad que hay que hacerlo con seriedad. La verdad, correrse con la vaina, vos te gusta la educación, vos no la querés, no te importan los chicos, me parece que no es así. Me parece que hay que hacerlo con seriedad, con mucho asesoramiento médico, con preparación. Nosotros hay 24 municipios donde vamos a volver a la presencialidad a partir ya de la semana. ¿Cómo es? Entonces sí abrís un poco. En 24, claro, tenemos 135 municipios. Bueno, pero algo se abre. 24 municipios, claro, pero porque hay que hacer experiencias piloto también, hay que ver cómo funciona, pero en lugares donde no hay virus, porque la verdad que mandar a los pibes a contagiarse, a mí me parece que el riesgo es muy alto. Nosotros lo que estamos haciendo, a partir no de la semana que viene, de la otra, es permitir reuniones de pequeños grupos en espacios abiertos, porque tiene más que ver con lo emocional, y se entiende que los jóvenes, los adolescentes, tengan una inquietud especial. Además, para colmo, hay que hacer mucha concientización, porque ellos no son los que más sufren la enfermedad por una cuestión biológica. Estadísticamente, la población de riesgo está más en la gente de edad, pero si tienen una actitud irresponsable, también se pueden contagiar, y algunos sí, la pasan muy mal, pero además esa circulación que se puede generar afecta mucho a la población que es de riesgo. Entonces está comprobado que hay que tratar de sostener niveles de cuidado muy elevados para que el resultado sea... Que apertura indiscriminada así amplia no hay. Eso no hay. No. No hay ni idea de eso por ahora. Es algo inmenso que estamos haciendo para ir a buscar a los chicos a la casa. Si no pueden venir a la escuela va a la casa. Y después, en 24 distritos donde la circulación del virus es baja, entonces el peligro no es mayor, siempre un riesgo hay, pero el peligro no es mayor. Y siempre y cuando se sostengan los indicadores sanitarios favorables, se va a empezar una vuelta a la presencialidad con muchísimo cuidado. Lo que implica primero acondicionar la escuela, no es chasquear los dedos, Hay que hacer una inversión en material de limpieza, en elementos y equipamientos de seguridad para los maestros y maestras, para los directivos, para el personal. Mover una escuela no es simplemente abrirla con la llave, son un montón de cosas, Mauro, y hay que hacer las cosas seriamente, con cuidado. Yo creo que todos esperaban esperaban que la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, fuera donde más ocupación hubiera, más... Bueno, afortunadamente, y yo todavía creo que no ha terminado esto, porque hay países, Europa mismo, que pensaba que estaba superado, hoy están batiendo récord. Hoy, el día de ayer o anteayer, cuando miré las cifras, tuvimos el número de contagios de coronavirus más grande de la historia, desde que empezó esto en el mundo. Y ya llegamos a 1 millón de muertos, 39 creo que son millones de contagiados a nivel mundial, con 380.000 creo que contagios diarios. Es una cantidad inmensa, la verdad. Desastre, no, si hace números, un desastre. Ahora, vos lo que me estás diciendo es que ni siquiera para el año que viene, faltan 3 meses,
se considera abrir las clases de manera presencial porque no sabemos qué va a pasar, si hay vacuna, y el panorama, aunque sea mejor, es más o menos el contexto va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir que, qué pensamos para poner para febrero o para marzo? ¿Pensamos algo? Mira, sí, varias cosas. Primero, no estamos hablando de 3 meses, sino prácticamente 6, hasta marzo. Sí, tenés razón. También, medio año más. Sí, 5 o 6 meses. Está bien, pero coincido con vos. El año que viene ya está acá a la vuelta de la esquina. Sí. Y la verdad, el coronavirus se llevó puesto el 2020. Un año, sí, complejísimo. Va a quedar en la historia, ¿no? Y ojalá que quede en la historia el 2020 porque se termine. Yo cuando veo los rebrotes, uno ve las curvas y son como ahora una especie de camello, Sí, ¿no? Que sí. empieza a subir y está por encima. Países que parecían que tenían, como decimos nosotros, todo controlado, la vaca atada, Sí. digamos, se le fue. Caso Israel. Israel, las autoridades lo asocian a haber abierto las escuelas, el rebrote tan grande que Pero tuvieron. viste que ellos abrieron, se contagiaron, cerraron y volvieron a abrir, porque insistieron con las escuelas, porque Israel es el país de la ciencia, de la educación. Ellos no pueden tener escuelas cerradas, porque las tienen por la enfermedad, pero ellos insistieron porque ahí se contagió, averigüé bien, la maestra. La primera que se contagió no fueron los chicos, sino la maestra. Y entonces sale esta versión que debo decir que los chicos contagian más que otros. Además, son muchos millones menos. Mauro, la verdad que se sabe poco de la enfermedad. Sí, con nada. todo lo que se ha avanzado, con todo el mundo, digamos, toda la potencia mundial que hay en capacidad de investigación, de ciencia, la verdad que hay muchísimas dudas sobre además cómo afecta al organismo, todavía no se sabe si quedan secuelas. La verdad que sí, es una película de terror. Yo lo que te agrego, Mauro, es que nosotros 24 distritos vamos a empezar con esta experiencia de abrir las escuelas con una presencialidad que va a ser reducida, porque en todos los lugares donde abren, por ejemplo, los chicos y chicas tienen que ir con los barbijos. En general no va todo el curso, se turnan, con lo cual es día por medio. Y después, como mucho, y después si hay algún problema en un aula, se aparece un chico, se cierra ese aula. Así que es todo. ¿Eso cuándo empieza? ¿Pero cuándo empieza eso, Axel? No, nosotros ya la semana que viene empezamos con eso, a hacer la preparación. Sí, o sea, la voluntad está, Mauro. Yo quiero que vuelvan ya las clases, la actividad económica, el turismo. Quiero que vuelva todo. Ahora, me parece absolutamente irresponsable, irreal. Hasta me parece absolutamente a esta altura solo por una posición obtusa y política que uno puede decir cómo mato al virus con la indiferencia, hago como que no está. Hoy nos enteramos de la muerte de Hugo Arana con coronavirus, pero todo el mundo, todos nosotros ya acumulamos en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Mira, en la Ciudad de Buenos Aires hay un contagio cada 22 personas. Y esos son los que tienen el test hecho. Y se supone que por cada test hecho hay 5 o 6 que no se lo hicieron porque fueron asintomáticos. Entonces, qué sé yo, creo que lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco, que tampoco me gusta ese mensaje permanentemente destructivo, que creo que es político, porque creo que a una parte de la oposición y también a una parte de los medios de comunicación es como que le agarró la ansiedad electoral y no se bancaron que las cosas se estuvieran haciendo más allá de, porque nadie piensa que se hizo todo perfecto, pero más allá de eso, que se estuvieran haciendo con tanta unidad, con tanto consenso, con un presidente. Ayer firmamos una solicitada apoyando las medidas de cuidado, los 24 gobernadores, para apoyar al presidente. Bueno, son señales que supongo que una parte de la oposición que quería ser oposición rabiosa y que son esos que no pueden parar de hacer daño y de todo el tiempo Te quiero estar criticando. preguntar a mí eso. mismo, Decime mira, eso. Mauro, yo leo cosas sobre mí a veces que
son muy injustas, como esto de que escondíamos muertos, cosas que son no solo injustas, sino mentiras, alevosas, pero no tengo ganas de contestar en el mismo tono, ni con la chicana, ni con la agresión, porque me parece que es un momento que todos estamos viviendo una situación muy complicada, muy difícil, muy angustiante, y que lo que falta es que los dirigentes políticos estén metiéndole a esto un componente de violencia tan tóxica y tan poco sana. Me parece que sobre la enfermedad, ese odio es agregar más enfermedad. Bueno, te iba a preguntar, para cerrar esto, te pido disculpas por el tema político y quiero preguntar esto. De todo lo que se dice, entiendo perfecto lo que vos decís, sabés que yo tonto no soy, tengo muchos años de esto. De todo lo que vos decís, digamos, el tema que se recurre y se marca es Axel, Larreta, el presidente de la competencia de la provincia y la capital, lo que dicen, ¿eh? Yo te digo lo que vos sabés que se dice mejor que nadie. Y después, Alberto por un lado y Cristina por el otro. Cambio de gabinete, eso. Todo ese panorama que vos lees todos los días en todos los diarios o lo escuchás por chimenteros políticos. ¿Hasta dónde es cierto o cuánto hay de verdad de todo eso? Que el país no funciona como algunos quieren que funcione y entonces es Cristina le pide a Alberto cambio de gabinete y vos, digamos, o Larreta enojado con vos y vos con Larreta. Clarificame en 2 minutos si podés eso, por favor. Sí, yo con el jefe de gobierno, con Larreta, hablo, no te voy a decir día por medio, pero más o menos por teléfono, porque tenemos una avenida en el medio. Es como que vos me digas, está bien, uno se puede pelear con el vecino de al lado y tratar de no hablarse, pero si ni siquiera hay paredes por medio y te ves todos los días en el ascensor, la verdad que es muy difícil. Nosotros hemos coordinado con algunas diferencias, por supuesto. Yo creo que a mí me toca una situación en lo sanitario más complicada. Nosotros acá en la provincia, incluso en el conurbano, no tenemos todas las calles pavimentadas, Mauro, La ciudad de Buenos Aires es muy distinta en su infraestructura. 80% de la población de la ciudad de Buenos Aires, que son 3 millones, ya si comparás para este lado de la General Paz, estás hablando de más de 4 veces más población y en condiciones de vida muy distintas. Ellos tienen 18, creo que, barrios humildes y nosotros tenemos 1.800. Son situaciones muy distintas, pero de todas maneras hay que coordinar y lo hemos hecho porque creo que hay que tener la grandeza suficiente para en los puntos en donde si no hay coordinación, la que va a sufrir es la gente, hacerlo de todas maneras. Así que yo, por más que, incluso aunque yo no voy a las reuniones a pelearme ni por la historia ni por la política, yo creo que él forma parte del macrismo y han estado 4 años en un gobierno que critiqué y no me ahorré nada para decirlo, que con lo mismo con Vidal. Pero no era momento, por lo menos en este plano, encapsular la cuestión sanitaria. Y eso creo que salió bien, que el presidente lo entendió muy bien, firmaron los 24 gobernadores, entre ellos está el de Jujuy, el de Mendoza, que son gobernadores de Cambiemos y que tienen una mirada de todo muy distinta a la nuestra, y muchos de ellos no es distinto o igual, son antiperonistas. O sea que no importa lo que uno haga, en general no están de acuerdo. Creo que hemos logrado superar eso. Después, yo soy un poco veterano en esto de leer que en los diarios, sobre todo en los diarios porteños, en los diarios hegemónicos, en los diarios macristas, todo el tiempo lo que tratan de hacer es romper, hacer daño, todo el tiempo, porque si vos me decís que ellos saben mejor que yo lo que yo pienso y mejor que yo lo que yo hago, incluso cosas que yo no sé de mí mismo, y bueno, me pasa todos los días. Yo leo que a veces hay ideas mías, decisiones mías, peleas mías que no existieron y que están narradas con lujo de detalle. Yo creo que ya es una especie de obsesión o deporte. Buscar sería, a veces a mí me da la impresión y lo lamento, porque la verdad que tampoco quiero hacer nada al respecto, es la libertad de prensa y tendrán su público, sus lectores. Sí les quiero advertir, por ahí no pasa la verdad. Por supuesto que el interior de cualquier gobierno, como el interior de cualquier familia, como el interior de un canal, de un programa, de cualquier cuestión que funcione y que tenga un día a día, hay posiciones a veces divergentes y a veces incluso polémicas internas, pero
Yo creo que si algo hemos aprendido en el Frente de Todos es que la clave para llegar al gobierno y la clave para gobernar es ponernos de acuerdo y sostener la unidad, porque es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Y porque sabemos también, y lo observamos todos los días, y todavía estamos lidiando con eso, digamos, cuando uno está todavía tratando de recauchutar el desastre que hizo el neoliberalismo en la Argentina y para colmo en pandemia, la verdad que lo último que quiere es darle una ventaja a quienes se benefician indudablemente con las fisuras o con todo tipo de pelea que pueda haber interna. Así que sí, te lo desmiento, no es así. Alberto, además, mira, Alberto, yo, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, nos pasamos todo el día desmintiendo, pero que ya es medio aburrido, ¿no? Es como decir, no. Empezás diciendo, no, pero no estamos peleados. Estamos trabajando en conjunto y venimos. Lo que no quiere decir que, obviamente, sobre cada tema que te pregunta, podemos ser del mismo partido o ponerle del mismo equipo de fútbol y mirar el mismo partido y decir, a mí me hubiera gustado tal jugador. No me contestaste una parte, que era, Cristina, es fea la pregunta. No cuánto influye, cuánto decide. Mirá, Cristina es vicepresidenta de la Nación, es parte de la fórmula presidencial, es parte de este gobierno y Alberto lo dice muchas veces. Cristina es una dirigente, bueno, probablemente la dirigente más relevante en el plano político con la que cuenta hace bastante tiempo el panorama, entonces forma parte de este gobierno, expresa a la porción mayoritaria en términos de voto de nuestro frente de gobierno. Evidentemente lo que ella diga, lo que ella piensa, lo que ella opina es importante, relevante y sería muy necio no prestarle atención. Ahora, hoy el que tiene la lapicera en la Casa Rosada es Alberto Fernández, que es el que firma los decretos, el que pone los ministros, el que les da órdenes. Obviamente, en muchísimas cosas con Alberto yo estoy de acuerdo, o sea que no te sabría decir quién decide, porque muchas veces yo hablo con Alberto cosas y estamos de acuerdo, por ejemplo, en cómo salir de la pandemia. Creemos que hay que salir de la pandemia con un Estado presente, con un gobierno que realmente se ocupe de los problemas y con una sociedad y un pueblo solidario. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Creo que si yo pongo enfrente mío o al lado mío a cualquiera que formó parte del gobierno de Macri, no va a estar de acuerdo con ninguno de esos tres criterios. Después, hay temas más puntuales de cada decisión que uno puede tener un matiz, pero son matices. Me tengo que ir al corte, por si no me matan. Lo último, por sí o por no. ¿Va a haber desalojo en Guernica o no? ¿O está suspendido eso? Mira, hay una orden judicial que lo decidió la justicia. Y en ese sentido, el Ejecutivo y la Policía de la provincia son auxiliares de la justicia. Lo decidió la justicia, pedido entre el fiscal y el juez. El juez dictaminó que tiene que haber un desalojo, que está marcado a partir del día 14 o 15, está marcado, y por el plazo de 15 días. Quiere decir que hay una orden judicial. No tomarla es incumplirla. Pero en el medio ha habido un lapso, vos fijate cómo dejaron de cubrir esto, porque se hizo un trabajo con nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad del Cuervo Roque, y hay 515 familias que estaban dentro del terreno en Guernica, que han llegado a un acuerdo con el gobierno provincial, que obviamente parte de la base de que el problema lo tienen, habitacional, no de que no existe, pero que esa no es la forma de solucionarlo. Por eso lanzamos que va a estar la ministra de Gobierno, Teresa García, como a cargo de la Unidad de Tierra y Vivienda, que hacía mucho tiempo que no había, porque hay muchísimo problema habitacional hace demasiado tiempo. Así que lo vamos a tratar de solucionar. No se hace en un día. Te agradezco mucho, 45 minutos. Sé tanto que nos charlábamos, yo no sé. Sí, hay mucho tema. Mucho tema para hablar. Te agradezco mucho. Espero que te recuperes pronto. Un gran abrazo. Chao, Axel. Sí, ya estoy terminando. Ya estamos terminando, por suerte, sin síntomas. Bueno, muchas gracias. Gracias por la nota. Hasta luego.